Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí este miércoles estamos reunidos para compartir la palabra del Señor y damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno bendito sea Señor. Te alabamos, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío. Tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro libertador. Señor, a ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la sabiduría, Señor. Señor, estamos aquí reunidos para compartir tu palabra, para aprender. Sé tú mismo revelándote a nosotros, Señor. Hay muchos aspectos en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella pues, nos permite vernos a nosotros mismos y resaltar el estado de pecaminosidad en que nos encontramos, Señor. Te damos gracias. Y pues en este mensaje de esta noche, que podamos vernos nosotros, que podamos examinarnos, que podamos revisar nuestra vida y que nos invite pues a cambios de actitud profundos y radicales con el propósito principal de exaltar, glorificar tu nombre, Señor, de tal manera que podamos ser esa luz, esa sal que tú nos demandas a cada uno de los creyentes. Padre Santo, enseñoréate pues en todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a seguir hablando de las Escrituras y vamos a tocar un tema titulado pues un hombre necio. Un hombre necio. En Mateo, en el capítulo 5, en el verso 22, el Señor nos advierte pues el peligro de llamar a alguien necio, ¿no? Y este término necio en las Escrituras pues se emplea para referirse a cierto tipo de personas. Por ejemplo, necio es aquel que niega la existencia de Dios. Eso lo podemos leer en el Salmo 14, en el verso 1. También necio es aquel que rehúsa no reconocer las grandes obras de Dios. Eso también está en el libro de los Salmos, en el Salmo 92, en los versos 5 y 6. Ahora, por otro lado, Cristo llama necio a una persona que se esfuerza por amontonar bienes materiales, pero que no prepara su alma para la eternidad. ¿No? Y eso está en Lucas capítulo 12, en el verso 20. Ok, en el texto que vamos a estudiar hoy, un hombre se describe a sí mismo como necio. Y es un texto pues sumamente triste por la persona que se trata. Y es que el hombre con el que vamos a conversar en esta noche es el rey de Israel, el rey Saúl, ¿no? Ahora bien, él se llamó necio. La pregunta es, ¿por qué se llamó él a sí mismo necio? Pues hay dos aspectos importantes que debemos considerar y que vamos a estudiar en esta noche. En primer lugar, se llamó necio porque sencillamente no pudo disfrutar de muchos privilegios que tuvo. No supo aprovecharlos. Y por otro lado, cometió una serie de errores muy serios que destruyeron su vida y su felicidad. Entonces, vamos a estudiar este caso y vamos a aprender las lecciones espirituales que debemos aplicar a nuestra vida. En 1 de Samuel, en el capítulo 26, el verso 21, nos dice: entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Bien,
Entonces vamos a tocar el primer punto. Saúl disfrutó de muchos privilegios. Ahora bien, ¿cuáles eran los privilegios que tenía el rey Saúl? En primer lugar, él tenía un aspecto físico impresionante. Hay un refrán que dice, las apariencias engañan, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese refrán, en nuestro mundo, en la actualidad, pues ponemos por muy en alto, pues la apariencia física, tanto hombres como mujeres, ¿no? El hombre se fija en la apariencia física de la mujer y también las mujeres en la apariencia física del hombre, o sea, el look personal, ¿verdad? Ahora bien, esto, pues uno puede estar diciendo, pues esto se debe a la mundanalidad en la que vivimos y qué sé yo. No, nadita de eso, porque esto no es eso o ese modo de reaccionar tanto de hombres como mujeres no es nada nuevo. Siempre ha sido así. La gente, pues, es evaluada muchas veces por su aspecto físico. Los que son de baja estatura o son gorditos de repente, ¿no? Por lo general son menospreciados. En cambio, los que son altos, por sí, bien fortachones, podríamos decir, ¿no? Se les presta mucha atención y es por eso que los varones van a los gimnasios y hacen sus ejercicios, quieren mostrar musculatura, quieren mostrar fuerza, incluso pues hacen una serie de cosas para poder crecer un poco más. ¿Por qué? Porque quieren impresionar así de esa manera pues al sexo opuesto. ¿Verdad? Y por otro lado también las mujeres pues también hacen una serie de cosas para poder impresionar también al sexo opuesto en el caso de los hombres. Ahora bien, Saúl disfrutó del privilegio de ser un hombre alto, ¿no? En Primera de Samuel, en el capítulo 9, el verso 2, leemos que de hombros para arriba Saúl sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, era un hombre alto, ¿no? Entonces, era un hombre, pues, de repente impresionante por la altura que tenía, ¿no? Su presencia, pues, impactaba a la gente que le rodeaba, porque era un hombre alto. Incluso cuando Samuel lo mira por primera vez, él queda impresionado e inmediatamente él piensa y dice, este debe ser el futuro rey de Israel. Y efectivamente así fue cierto, y Dios lo confirmó. Y esto está en Primera de Samuel, en el capítulo 9, el verso 17. Ok, entonces cuando Samuel lo presenta al pueblo de Israel, es interesante notar lo que el profeta Samuel dijo. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Esas fueron las expresiones de Samuel. Pero cuando Samuel dijo, no hay semejante a él, no estaba pues resaltando las virtudes espirituales que tenía, porque aún no lo conocían, ni tampoco estaba pues resaltando sus habilidades de liderazgo, no, sino que simplemente lo que estaba resaltando era su aspecto físico. Ahora bien, Saúl llegó pues a estimarse o llegó a acostumbrarse a que todo el mundo lo comenzara pues a mirar por su alto, por su estatura. E incluso las mujeres pues se impresionaban al mirarlo y él estaba acostumbrado pues a que las mujeres le presten atención. Pero cuando las mujeres comenzaron a fijarse en otro, en un joven más pequeño, pues él se incomodó. Cuando leemos en 1 Samuel 18,
6:9, pues cuando tiene la gran victoria David, ¿no?, sobre los filisteos, y van a donde el rey Saúl y comienzan a cantar: Saúl mató a miles y David a 10.000. Entonces él se incomodó porque ya estaba mirando a otra persona. Bien, entonces, primera característica, pues vemos de que Saúl pues tenía un físico impresionante. Ese físico impresionante tampoco lo pudo aprovechar. Bien, vamos a ver otra característica. Él era económicamente rico. Saúl provenía de una familia muy acomodada, ¿no?, de una buena familia en Israel. Su padre era un hombre poderoso. Eso lo resalta en el capítulo 9, primera de Samuel 9:1. Y la palabra, pues, valeroso, es una traducción del hebreo que indica poder económico. Esta palabra también fue utilizada, pues, para describir a Booz en el libro de Ruth, ¿no?, en el capítulo 2, en el verso 1. Entonces hay una similitud que quiero que resalten de que esta palabra tenía que ver con el aspecto económico. Entonces quiere decir que Saúl pues tenía recursos económicos. Es más, o sea, y eso también lo resalta en los siguientes versículos del capítulo 9, en el verso 3, indica de que Saúl tenía varias asnas, que en ese tiempo pues las asnas eran de gran valor. Si nosotros leemos en el libro de Job, el número de asnas, bueno, en relación con los otros animales, apuntaba pues el gran valor económico que tenían estos animales. Ahora bien, por otro lado, también es importante notar que en los días de Samuel se estaba pasando pues un tiempo muy difícil. Los filisteos dominaban el país, ¿no? Y ellos imponían condiciones que mantenían al pueblo pues en la pobreza. Saúl fue exento de todo ello, ¿no? Y creció en medio pues de una riqueza material. Si podríamos decir relativamente hablando, ¿no? O sea, para que no se malinterprete esto. Entonces vivió con cierta holgura económica. Otro aspecto también de la vida de Saúl era que era socialmente privilegiado. O sea, un hombre como Saúl, físicamente impresionante, económicamente rico, pues tenía grandes ventajas en la vida. Nació en la época en que el pueblo de Israel quería un rey. Entonces Dios accede a ese pedido y nombra a Saúl como rey. Y Saúl fue aceptado inmediatamente por todas las tribus de Israel. E inmediatamente él formó su corte. O sea, era socialmente aceptado muy rápidamente. Saúl disfrutó también de muchas victorias militares y llegó a ser muy conocido y también popular. Lo mejor que Israel podía ofrecer era suyo, simplemente lo tenía que tomar si él lo deseaba. Entonces estaba en una posición social privilegiada este hombre. Otra característica es que espiritualmente también fue bendecido por Dios. Cuando fue ungido por rey en Israel, Dios prometió darle una medida de su Santo Espíritu para ayudarle a cumplir las labores como rey. Y las cosas
sucedieron pues como Dios predijo. Pues en el capítulo 10, en el verso 9 al 11, vemos que Saúl fue cambiado, fue ungido y concedido poder, y Dios le dio un poder desde lo alto. Entonces se encontraba pues espiritualmente bendecido. Pero adicionalmente, pues Saúl tenía una ventaja, que él disfrutó en extremo pues la guía, ¿no? La conducción y el constante asesoramiento de Samuel, el profeta, el ungido de Dios. Realmente, cuando comenzamos a revisar la vida de Saúl, vemos que este hombre tenía muchos privilegios, tremendos privilegios. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto que hemos conversado sobre la vida de Saúl? Nosotros debemos meditar qué tan conscientes somos de los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Somos conscientes de esos? Mira, te ha dado una familia, te ha dado un trabajo, te ha dado, te ha rescatado, te ha llamado, te ha perdonado, ¿no? Te ha justificado, te ha dado una nueva vida, te ha restaurado. Realmente reconocemos esas bendiciones en nuestra vida, las estamos aprovechando, hemos hecho buen uso de esas bendiciones, las estamos valorando, las estamos usando para bien, o simplemente pues las estamos guardando y nos estamos centrándonos en nosotros mismos y no hacemos y no utilizamos todos los privilegios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Saúl las utilizó muy mal, como lo vamos a ver adelante. Pero eso nos invita a meditar nosotros qué tan conscientes somos de las bendiciones recibidas, qué tanto las estamos utilizando. Saúl no aprovechó las bendiciones que Dios le dio, no lo aprovechó. Y eso, el no utilizarlo, lo llevó a la necedad espiritual. Vamos a ver. Saúl cometió una serie de errores fundamentales. En primer lugar, él desobedeció a Dios. La manera en que llegó a ser rey indicó claramente que era un hombre que estaba y debió estar bajo la autoridad de Dios. Eso significaba que Saúl debería haber obedecido a Dios. Lamentablemente, él hizo todo lo contrario. Él desobedeció a Dios. Y tenemos pues un ejemplo de esa desobediencia en el segundo año de su reinado. Y eso está en Primera de Samuel, en el capítulo 13, que vamos a dar unas pinceladas sobre estos versículos, o sobre este capítulo. ¿Qué nos dice este capítulo 13 de Primera de Samuel? En donde resalta de que Saúl se encontraba en medio de una guerra contra los filisteos. Entonces Saúl había atacado una pequeña guarnición de los filisteos y en respuesta a ello los filisteos reaccionaron y enviaron todo un gran ejército para enfrentarse contra el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba muy nervioso a ver los enemigos, ¿no? Y Saúl estaba, pues, no iniciaba la guerra porque estaba esperando a que Samuel llegara, porque Samuel lo había prometido. En realidad lo que pasó es que Samuel le había ordenado que tenía que esperar hasta que él llegara para ofrecer sacrificios y pedir la ayuda de Dios. Pero era el último día que tenía que llegar conforme él le había dicho, pasaban las horas y él estaba desesperado, ¿no? Entonces,
El pueblo comenzó a angustiarse, mostró temor. Y entonces, mirando esa situación, entonces Saúl decide actuar. ¿Y cómo actuó? Él no era sacerdote, él era el rey. Y por lo tanto, él no podía ofrecer sacrificios porque no era él era sacerdote, ni tampoco era profeta. ¿De acuerdo? Entonces, él ofrece sacrificios y desobedece la palabra de Dios. Y esto también nos induce a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido perder muchísimas bendiciones por no esperar el tiempo de Dios? Y de repente reaccionamos por la presión externa. Y eso es lo que había pasado con el rey Saúl. Se encontraba presionado, estaba la gente nerviosa y él asume funciones que no le corresponden, ¿verdad? Y desobedece a Dios. Y eso lo hizo pues por razones pragmáticas. Puso a un lado la palabra de Dios y decidió hacer lo que no debería hacer. De esa manera pues él desobedece a Dios. Dios lo había llamado a ser sacerdote, rey, no sacerdote, lo llamó a ser rey. Entonces Samuel fue muy claro cuando se enfrenta con él y le dice, ¿qué has hecho? La reacción de Samuel fue tremenda cuando le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Eso está en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Ese fue el inicio de su necedad espiritual. Entonces, en primer lugar, desobedeció a Dios. Teniendo tantos privilegios, él desobedece a Dios. Teniendo tantas bendiciones, él desobedece a Dios. Tú y yo, teniendo tantas bendiciones, teniendo también tantos privilegios, también desobedeceremos a Dios. Es el inicio de la necedad. Segundo lugar, él menospreció la palabra del Señor. Poco después de este acontecimiento que acabamos de ver en el capítulo 13, vemos que sucede algo parecido en el capítulo 15. O sea, él no aprendió la lección. Dios le dio una orden por medio de Samuel en el capítulo 15, en el verso 1. Y la manera en que le habló dio a entender que Dios le estaba dando una última oportunidad para salvarse, en un sentido pues de que pueda retener el reinado. Está atento a las palabras de Jehová, le dice, ¿no? Y la palabra de Dios fue clara, pero aunque tampoco era muy placentero pues hacer lo que el Señor le estaba indicando. Y esto está en el verso 3 de este capítulo 15. Vamos a leerlo. 1 Samuel, en el capítulo 15, el verso 3 dice, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, mata todo. Mata todo para que no sea influencia negativa en el pueblo, ¿no? Porque los hombres casándose con mujeres, pues los iban a inclinar a que su corazón se incline a otros dioses, etcétera, etcétera. Las instrucciones de Dios fueron muy claras para que lo hagan. Cuando seguimos leyendo este capítulo 15, en los siguientes versículos, aparentemente podemos ver de que Samuel estaba obedeciendo, pero esa obediencia no fue completa. Y ojo, la obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Ojo, repito,
obediencia parcial es desobediencia, no es obediencia. Creo que en alguna vez les puse un ejemplo. Si tú pues tienes un hijo y le dices levántate, te duchas, te pones el uniforme del colegio, lustras tus zapatos, pues tomas tu desayuno y te vas al colegio. El niño se levanta, se ducha, se pone el uniforme, toma su desayuno y se va al colegio. ¿Obedeció o no obedeció? Y le pregunto a las mamás y las mamás van a decir, sí, obedeció, solo que no se lustró los zapatos. Simplemente no obedeció. No obedeció. No obedeció lo que las instrucciones dadas. Y eso pasó con Samuel. En 1 Samuel, en el verso 15, el verso 7, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, al rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de sus ovejas, y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Obediencia parcial es desobediencia. Entonces ahí Dios interviene, ¿no? En los versos siguientes. Y Saúl, Dios interviene ahí, vamos a verlo, en 1 Samuel 15, del 10 al 11. Y vino palabra de Samuel diciendo, me pesa haber puesto al rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. No cumplió, no obedeció. Saúl en ese momento no solamente fue culpable de desobedecer la palabra de Dios, sino que la menospreció. La menospreció, no la valoró. Él obró sabiendo las instrucciones como él estimó. Desobedeció la palabra de Dios, actuó conforme a sus propios criterios y al final ni siquiera mostró un verdadero arrepentimiento. 1 Samuel, versos 15 y 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, su arrepentimiento fue de labios para afuera. Él reconoció su pecado, pero sus palabras dan a entender de que en realidad lo único que le preocupaba era cómo quedaba ante los hombres. Solamente, o sea, le interesaba más agradar a los hombres que agradar a Dios. ¿Cuál era la imagen que iba a tener ante los hombres antes que la imagen que Dios iba a tener? Las instrucciones fueron, destruye todo, incluyendo al rey. Pero el pueblo no quiso quedarse con lo mejor de las vacas, con lo mejor. Cuando pasa Samuel por ahí, le dice, ¿qué es ese ruido? Están las vacas ahí. Dice, no, es que el pueblo estuvo ahí, ¿verdad? El pueblo. Y conforme ahorita lo vamos a ver, como tampoco él no asume su responsabilidad. Lo cierto es que este hombre más le preocupaba la opinión de los hombres ante la opinión de Dios. Había que adorar a Dios, pero él no tenía ni la menor idea de lo que significa adorar a Dios. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, no solamente de labios. Saúl, otra de los errores que tuvo es que le echó la culpa a otras personas
propios errores. Y eso lo hizo en el capítulo 13 y también en el capítulo 15. Vamos a leerlo. En primera de Samuel 15, el verso 11 y 12 dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Refiriéndose al primer acontecimiento en donde él mata, pues, y ofrece un holocausto, ¿no? Y le dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mignas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces él no asume su responsabilidad verdaderamente. Dice, bueno, yo actué por presión del pueblo. Ni siquiera reconoce sus propios actos. Y es más, él dice, pero me esforcé para hacer algo. No. Él echa la culpa al pueblo que lo había presionado. Y eso mismo sucedió algo parecido sucede en 1 Samuel 15:15, donde dice, refiriéndose a por qué no mató a Agag, y Samuel respondió, de Amalek los he traído, o sea, refiriéndose a todos los animales que estaban ahí, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de sus vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, el pueblo, él no, él estaba a cargo, él debió asumir su responsabilidad. Y eso es algo que, pues, pasa desde mucho tiempo. El hombre nunca tiende a asumir su responsabilidad. Y eso pasó con Adán, cuando Dios lo confronta. Adán, ¿qué has hecho? Y le dicen, yo no, la mujer que me diste. Y Eva también no asume su responsabilidad. La serpiente, o sea, nadie asume su responsabilidad. Y todos caemos, pues, en la tentación de hacer lo mismo. Y hacer eso es algo absolutamente necio. Debemos aprender a aceptar la responsabilidad que tenemos por cada una de nuestras acciones que tomamos. Otro error de Saúl fue que él rehusó reconocer al ungido de Dios. Habiendo rechazado, pues, a Saúl, Dios escoge a David y mandó a Samuel para que lo ungiera y que lo haga rey de Israel. Por eso es que Samuel se va a la casa de Isaí, ¿no? Mira, pues, a todos sus hijos, desfilan todos, y después al final unge a David como rey. David se percató de ello en el tiempo y debió haberlo reconocido como tal. Y en verdad, pues, cuando revisamos todas las escrituras, ¿no?, referente al menos en la vida de Saúl, vemos que recibió muchos beneficios de parte del ungido del Señor. Por ejemplo, David salvó al pueblo de Israel de Goliat. Segundo, David alivió a Saúl cuando estaba atormentado por un espíritu malo. Tercero, David le salvó la vida a Saúl de sus enemigos, los filisteos. Pero, ¿qué hizo Saúl frente a todo esto? Su reinado lo pasó persiguiendo a David. Trató de matarlo muchas veces, aunque David no hizo nada, absolutamente nada en su contra. Más bien, le perdonó en más de una oportunidad, le perdonó la vida. Fue después de esos momentos, ¿no?, en donde David le perdona la vida a Saúl, que él confiesa y dice, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Realmente un final muy triste para un hombre que fue tremendamente
¿cómo estás escribiendo o cómo estás escribiendo tu final? Dios te ha dado muchos privilegios, a ti y a mí. Y en vez de gozar de todos esos privilegios, cometemos una serie de errores que nos llevan a la necedad. No aprovechamos bien pues, los privilegios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y podemos terminar como Saúl, si nos llenamos de arrogancia, si nos llenamos de orgullo, si menospreciamos la palabra de Dios, si tampoco respetamos al ungido de Dios. ¿Y quién es el ungido de Dios? Cristo. Miren, como conclusión de este mensaje, ¿qué podemos decir? Siglos más tarde aparece otro Saúl. Y este Saúl era de la misma tribu, ¿no?, que la del rey. O sea, estamos hablando de la tribu de Benjamín. Él fue escogido por Dios para ser apóstol. Y este hombre se entregó toda su vida al servicio de Dios. El fin de su vida fue totalmente diferente a la del rey Saúl. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso terminó su carrera diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia. Así terminó Saulo de Tarso, versus cómo terminó el rey Saúl. He actuado neciamente. Dijimos que Cristo es el ungido de Dios. Saúl no reconoció al ungido. Cristo es el ungido y ha hecho tanto por nosotros. La pregunta es, ¿por qué seguimos resistiéndonos? Porque nos oponemos a su reinado, igual que Saúl. ¿Sabes? Es necio hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar. Lo más sabio es someternos a Él y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Eso es lo sensato. Eso es lo sabio. No actuemos neciamente. No desobedezcas a Dios. No menosprecies la palabra de Dios. Reconoce al ungido de Dios, a Cristo, y asume tus responsabilidades y no eches la culpa a otro de tus malas decisiones. Actuemos en sabiduría. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ellas nos haces reflexionar y nos haces revisar nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces actuamos neciamente. Pero hoy, Señor, nos estás indicando que debemos cambiar nuestras vidas. Señor, que nuestro ejemplo a seguir no debe ser Saúl como rey. Nuestro ejemplo a quien debemos ver es a Cristo Jesús, al Rey de Reyes. Él tuvo un instrumento aquí en la tierra, otro Saúl, a Saulo de Tarso. Y él terminó diciendo: he peleado la buena batalla. Y así, Señor, queremos expresar cuando tú nos llames, ya cuando estemos próximos a que tú nos llames a tu presencia, pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. Y estamos seguros que estará guardada la corona de justicia que tú tienes para nosotros.
Señor, que realmente el ungido tuyo, Cristo Jesús, gobierne nuestras vidas. El no hacerlo es necedad. Someternos a ti y que tú gobiernes nuestras vidas. Espíritu de Dios, siempre guíanos a la obediencia de la palabra y que podamos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a toda la iglesia realmente por esa labor desinteresada en donar muchos productos al llamado que hicimos para donar a aquellas personas que están pasando mucha necesidad, y realmente la iglesia se comportó de una manera increíble. Tuvimos muchísimas donaciones, tanto así que tuvimos que repartir a 3 lugares. Y el domingo han visto los videos y realmente queremos agradecer a la iglesia y también agradecemos a Dios porque tenemos realmente una iglesia, o sea, realmente una congregación que está atento pues a oír la voz de Dios y sobre todo pues una iglesia dadora, una iglesia que da en favor de su prójimo. Gracias a cada uno de ustedes y gracias por poner la palabra de Dios por obra. Que Dios los bendiga, hermanos, y que derrame muchísima bendición sobre sus vidas.